Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a esta sexto y último webinar del año, gestionado por EduGestión en el marco de la gestión pública. Hoy hemos programado una actividad que no es solamente para los archivistas, sino fundamentalmente para aquel personal que labora en las entidades públicas y privadas, en los archivos, en las oficinas. Sean secretarias, sean asistentes administrativos, y vamos a ver cuáles son aquellos detalles que, aun cuando son pequeñitos, van a representar elementos fundamentales para garantizar que toda aquella información que tramitamos al interior de la oficina, de la organización, esté permanente, se mantenga accesible durante el tiempo que sea necesario. No toda la documentación necesita estar disponible toda la vida, pero hay una información que sí. Un poco hoy vamos a hablar al respecto para saber qué documentación podríamos en algún momento eliminar si estamos hablando de una entidad privada o proponer a su eliminación si estamos en una entidad pública, considerando que en las entidades públicas nadie está autorizado a eliminar, sino solamente el Archivo General de la Nación. ¿Por qué? Para salvaguardar o custodiar aquella documentación que importa en el caso de que competa al ciudadano. Es decir, toda aquella información o toda aquella documentación que está vinculado a la cesión o tramitación de un derecho ciudadano tiene que ser resguardado durante el tiempo que sea necesario. Es decir, durante el tiempo que permanezca ese derecho que la entidad pública le ha dado al administrado. Bienvenido, Juan Carlos, del Ministerio Público, perfecto. Siendo del Ministerio Público, seguramente te va a interesar muchísimo saber un poco aquellos elementos fundamentales que debemos tener en cuenta en los archivos de secretaria, en los archivos, en el archivo de gestión, como llamamos en las entidades públicas, para garantizar que esa información siempre esté allí y podamos recuperarlo de una manera rápida y eficiente. Este webinar va a tener tres partes fundamentales. Rosemary, de Punta Hermosa, municipalidad, también entidad pública, es fundamental. A ustedes, esta webinar lo vamos a vincular siempre a la gestión administrativa, pero orientándonos muchísimo también a la entidad pública, porque aun cuando algunas personas que estén en este momento en esta sala sean de la administración privada, o sea, de una empresa privada, siempre le va a interesar saber cómo se comporta la administración pública, de modo de entregar la documentación de manera adecuada para garantizar que efectivamente ese trámite que vaya a solicitar la entidad privada sea atendida de manera expedita en la entidad pública. ¿Okay? Entonces, todo esto lo vamos a ver junto con esas definiciones básicas que seguramente los que están en la administración pública ya conocen, pero aquellos que están invitados y que no trabajan en el Estado, entonces necesitarán conocer para poder comprender también lo que significan los procedimientos administrativos que son fundamentalmente gestionados en el Estado, en las entidades públicas del Estado, independientemente del nivel de gobierno, sea nacional, local o regional. ¿Okay? Vamos a ver definiciones básicas, vamos a ver cuáles son esas actividades propias que corresponde a la oficina, a cada una de las oficinas donde se recibe la documentación. No vamos a ver lo que respecta al archivo central porque ya allí no se tramitan documentos y este webinar está vinculado directamente a los archivos secretariales, es decir, donde se mueve el documento, donde se toma la decisión si se otorga un derecho, ¿okay? Al ciudadano. Y hablando de estas dos cosas, vamos a incorporar también aquellos procesos y procedimientos archivísticos que tienen que ver no solamente con los archivos secretariales, sino que también vamos a hacer un esbozo pequeñito de aquellos que no se realizan en el archivo secretarial o en el archivo de gestión, pero que siempre hay que
atender estos documentos en estos archivos de gestión en vista de aquello que va a tener que realizarse en el archivo central. Recordemos que donde custodiamos la información en un mayor plazo de tiempo es en el archivo central, pero aquello que custodiamos en el archivo central, la calidad de esa documentación, su organización, va a depender fundamentalmente de lo que se haga en el archivo de gestión. Por eso es tan importante tener en cuenta todas esas actividades que se realizan en el archivo secretarial, y de ahí viene la importancia de estar presente en esta charla. Y algo importantísimo, les recomiendo que si tienen alguna duda, inquietud, si quieren plantear algún problema, podemos hacerlo aquí sin problema. Aquí, como no es un curso, podemos perfectamente aquí compartir las experiencias, ¿ok? Pero veo que son casi todos del Perú. ¿O tenemos alguna otra nación por aquí dando vueltas? ¿Tenemos alguien de Colombia, Ecuador, Chile? ¿O todos somos del Perú? Porque recuerden, la experiencia de archivos y las necesidades de organización son universales, ¿ok? Ok, entonces, comenzamos. ¿Para qué existen las entidades públicas si no es para atender al ciudadano? La única razón que tiene una entidad pública de existir es atender los requerimientos de los ciudadanos. Es por eso que podemos identificar en el Estado multiplicidad de entidades que atienden necesidades particulares. Es decir, no existen dos entidades que atiendan una misma necesidad. Siempre será una entidad para atender una necesidad particular. Y en el caso de que nosotros como ciudadanos, como administrados, también llamados administrados, nos acercamos a una entidad, es porque necesitamos algo muy, muy concreto que esa entidad puede brindarnos. En el caso de las municipalidades, tendrá que ver con toda esa relación vecinal, de mantenimiento del entorno, del contexto, etc. Y en el caso de hacerlo a un ente nacional, de nivel nacional, eh, será para aquellas particularidades que están vinculadas a producción, salud, educación y todo aquello que nos vincula como ciudadanos de un país, ¿ok? Y que puede tener además oficinas o dependencias distribuidas a lo largo del país, pero siempre va a ser una sola entidad la que va a atender requerimientos o necesidades puntuales de los ciudadanos. Entonces, el ciudadano, al acercarse a una entidad, formaliza esos requerimientos, esas necesidades, ¿a través de qué? Fundamentalmente documentos. ¿Ok? Ahí nace entonces la necesidad de la gestión de los archivos secretariales. Si nosotros como entidades públicas no recibiésemos documentos, bueno, primero no tendríamos sentido de que existiésemos, pero además tampoco tendría sentido la existencia de un archivo secretarial. ¿Ok? Cuando el administrado entrega a la entidad pública un documento, dentro de la entidad comienza toda una serie de trámites que fundamentalmente están gestionados a través de procesos, por gestión por proceso. Entonces, ese documento que ingresa del administrado empieza a transitar por una serie de oficinas hasta que finalmente la respuesta con el servicio que ha solicitado el administrado llega a él. ¿Ok? Entonces quiere decir que ese documentito que el administrado ingresó va a empezar a acompañarse de otra serie de documentos que son evidencia de todo lo que ha acontecido a lo largo de todo ese trámite al interior de la organización, hasta que finalmente, con un expediente que será de la dimensión de las veces o de las oficinas por las que haya tramitado, va a cerrarse, de algún modo, a precerrarse, con ese otorgamiento que el administrador ha solicitado a través de un documento. Este otorgamiento va a ser dado también por la entidad a través de un documento. Y a su vez ese documento, cuando es recibido por el administrado entonces tendrá que decir, ya aquello que yo solicité ha sido atendido. Por lo tanto, recibo esta respuesta que he requerido y lo que hago es entregar entonces una firma, una verificación de que efectivamente la entidad le ha otorgado ese derecho. Es decir, luego que la entidad le entrega este derecho, el administrado se da por servido.
¿Cómo? A través de un documento que es fundamental en la gestión de archivos secretariales, que es el cargo de recepción. Yo siempre hago énfasis en el cargo de recepción porque nosotros como entidad pública podemos hacer trámites maravillosos en la organización. Expeditos, una solicitud de un administrado puede salir al día siguiente porque las 15 oficinas fueron eficientísimas para entregarle al administrado el derecho. Pero si nosotros no logramos tener la retroalimentación del administrado de haber recibido ese derecho, nada de lo que hemos hecho nos sirve. ¿Okay? Hago muchísimo énfasis en esto porque el cargo de recepción de ese otorgamiento es el que te va a permitir decir, sí, ya cerré un expediente. Vamos a ver más adelante la definición de expediente, pero es fundamental que tengamos claro que nosotros, si entregamos algo, debemos recibir a cambio algo que evidencie que nosotros entregamos lo que se nos requirió. ¿Okay? Hago énfasis en la entrega del administrado porque es el vínculo de la entidad con el administrado que tiene que ser cerrado y con evidencia de satisfacción por parte del ciudadano. Pero este cargo también deberíamos contemplarlo dentro del proceso al interior del trámite. Es decir, si de una oficina pasa un documento a otra oficina, esta oficina que pasa el documento debería quedarse con un cargo, así sea un sello, así sea un cuadernito de cargo donde diga, ya yo entregué tal día y tal fecha a tal persona este documento. ¿Para qué? Para que siga el trámite a lo largo de todos los pasos que tiene que seguir de manera secuencial, conforme esté establecido ese trámite, ¿ok? Entonces, fundamental, siempre el cargo. Entonces, tenemos aquí asistentes administrativos, secretarias. El cargo es fundamental. No entregar un documento sin que haya una evidencia de que lo entregaste, ¿ok? ¿Por qué? Porque es protección de tu trabajo, garantía del servicio y porque además eso va a alimentar también tu archivo secretarial como evidencia de trabajo, ¿ok? Gestión del rendimiento también lo puedes hacer a través de la entrega, la consigna y recepción del documento y recepción del cargo de entrega del documento o de la tarea cumplida a la siguiente instancia, al siguiente paso en el trámite correspondiente. ¿Okay? Entonces, el cargo nunca lo perdamos de vista. Esto es un primer elemento fundamental en la gestión de archivos secretariales. ¿Por qué en la gestión de archivos secretariales y no en ningún otro nivel de archivo? Porque en el siguiente nivel de archivo, que viene siendo el archivo central, este cargo se realiza de otra manera, a través de actas de transferencia, pero no es motivo o asunto de este webinar hablar de ello. ¿Okay? Sin embargo, es fundamental también conocer cómo nosotros, como archivo secretarial, vamos a transferir esa documentación al archivo central, porque no es solamente entregar las cajitas para que se las lleven. Hay unos pasos fundamentales para garantizar que uno no tenga que asumir responsabilidades administrativas por un extravío de documentos. Esto es motivo de un curso de transferencia documental que es fundamental para garantizar la conservación adecuada de los documentos en el siguiente nivel de archivo. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? En nuestros archivos secretariales, cuando hablamos de entidades públicas, pero simplemente también va a haber una comparación con la entidad privada, tenemos algo que se llama el texto único de procedimientos administrativos. Todo aquello que la entidad pública otorga como derecho al ciudadano está regido por una guía de servicios que cada entidad pública presta al ciudadano. En el 2017, con el Decreto Supremo, se aprueba un primer lineamiento para elaborar estos trámites únicos, estos textos únicos de procedimientos administrativos, que no son más que la descripción de aquellos requerimientos para el trámite que necesita presentar el administrado para atender una necesidad particular a aquella dependencia que corresponde atender ese tipo de servicios. ¿Okay? Entonces, el Decreto Supremo 079 del 2007 señala
o define al texto único de procedimientos administrativos, conocido como TUPAC, como aquel documento de gestión institucional de cada una de las entidades públicas creado para brindar a los administrados o ciudadanos en general la información sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades. Fundamental, si yo necesito un trámite de salud, tendré que ir a una entidad de salud. Si yo necesito tramitar un tema educativo, iré a la instancia educativa que corresponde. Por ejemplo, yo quiero registrar mi título de profesional para poder trabajar y que me sea reconocido el título, tendré que ir a la SUNEDO a tramitarlo. Entonces, cada uno de los trámites que necesitamos como ciudadanos realizar para tener una ciudadanía activa, tiene que siempre pasar a través de las entidades públicas y estas a su vez te garantizan la existencia de una guía, ¿ok? Que es el texto único de procedimientos administrativos, donde te dirá, usted podrá solicitar tal servicio consignando los siguientes documentos, ¿ok? Y de esa manera, con todos estos documentos, yo podré acercarme a la entidad pública a tramitar este requerimiento a fin de que me otorguen finalmente ese derecho, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es procedimiento administrativo? Porque está mencionado dentro de la definición de TUPA. Es un conjunto de actos y diligencias, trámites tramitados ante la entidad para que finalmente logremos que la entidad emita un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales. Es decir, yo voy a SUNEDU con mi título profesional, me lo registran, generan una resolución de SUNEDU donde dicen si nosotros reconocemos este título y a partir de ese reconocimiento ya yo puedo ejercer con una mejor holgura, con un mejor reconocimiento, sueldos, etcétera, en la instancia donde me hayan solicitado la documentación para trabajar. ¿Okay? Entonces, al final, todo el trámite realizado me va a otorgar un acto administrativo con un efecto jurídico individual en mi beneficio. ¿Okay? Las entidades públicas pueden atender personas naturales o personas jurídicas. Hay entidades que atienden organizaciones. Entonces, esta organización tendrá un representante que pueda hacer la solicitud del trámite. Todo esto, todas estas particularidades están descritas dentro de este texto único de procedimientos administrativos. Eso significa también que como el texto único de procedimientos administrativos describe el trámite, a su vez va a describir también cómo se va a ir conformando ese expediente, que van a hacer con qué, con la solicitud del administrado que ingresa a la entidad pública. Significa que toda persona que ingresa una solicitud va a ingresar un documento que es precisamente una solicitud con una serie de elementos y a su vez va a conformar ya un pequeño expediente. ¿Ok? Todavía no tiene respuesta cuando apenas ingresa el documento, pero va a empezar a engrosar este expediente en la medida que pase por las distintas instancias de la organización. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? El administrado ingresa un documento, ¿ok? Vamos a ver definiciones de documento, vamos a ver ese documento que ingresa al administrado, si es un documento nada más o un documento archivístico. Definamos documento. Documento es aquel elemento que contiene información de cualquier fecha, forma y soporte. Cualquier cosa puede ser un documento porque evidencia, porque contiene información. Una placa de auto es un documento, ¿ok? Pero no necesariamente es un documento de archivo. Está informando algo, pero no necesariamente va a estar dentro de un archivo. Es resultado de un archivo, efectivamente, pero él en sí no es un documento, ¿ok? De archivo. ¿Qué es un documento archivístico o de archivo? En otros países vamos a encontrar el nombre de documento de archivo. En el Perú lo llamamos documento archivístico. Recuerdo que alguna vez hubo una diatriba de cómo debería llamarse, al final quedó como documento archivístico. Y es aquel que contiene información de cualquier fecha, forma y soporte. Sigue siendo documento. Pero la diferencia entre el documento y el documento archivístico es que este último es producido o recibido por las unidades de organización en el ejercicio de sus funciones y actividades. Es decir,
ese documento que ingresó el administrado, ¿no? Por ejemplo, solicitando una licencia de funcionamiento, ¿ok? Fue recibido por una entidad pública en virtud de la necesidad del administrado de solicitar una licencia de funcionamiento. ¿A dónde se dirigió? A la entidad correspondiente, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ese documento, ya cuando ingresa a la organización, a la entidad correspondiente, ya es un documento archivista, porque presenta una manifestación de deseo del administrado y además va a venir también acompañado por toda esa serie de documentos de los que hablamos en la lámina anterior, del trámite único de procedimientos administrativos, que les aseguro que la municipalidad donde el administrado llegó ya tiene establecido dentro de su manual de trámites, ¿ok? Con aquellos requerimientos específicos o particulares que requieran. ¿Okay? Entonces, ya de por sí ese documento, cuando ingresa por mesa de parte, sea virtual o sea físico, ya es un documento archivístico. Y en el Perú, bueno, en el resto del mundo también, documento archivístico ya empieza a ser es un valor o un elemento documental que tiene que ser custodiado porque per se ya responde a un derecho ciudadano. Entonces, ya ese documento que ingresó como documento archivístico por un trámite ya no puede ser eliminado. No, que el trámite no se concluyó, no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque representa un requerimiento de un administrado y ya comienza a formar parte del acervo documental de la organización. Y ninguna organización, ninguna entidad pública está autorizada a eliminar ningún documento que corresponda a un documento archivístico. ¿Ok? ¿Quién autoriza eliminar? El Archivo General de la Nación. ¿Cómo lo autoriza? A través de un procedimiento archivístico que se llama eliminación de documentos, que necesita realizarse de una manera muy precisa para elevarlo al Archivo General de la Nación, de modo que ellos autoricen su eliminación. Y sigue un trámite administrativo que, para lo cual, bueno, se recomienda, nosotros dictamos en EduGestión cursos para la elaboración de expedientes de eliminación para ser presentados al Archivo General de la Nación. Si se dan cuenta, no hemos ni siquiera todavía tocado el elemento de gestión en archivos secretariales y ya estamos viendo que ese documento que alguna vez ingresó va a tener que algún día ser eliminado a través de un procedimiento muy particular que no se hace en el archivo secretarial, se hace en archivo central. Entonces, importante, la eliminación de documentos archivísticos no se hace en el archivo secretarial. ¿Ok? No compete a la secretaria, al asistente administrativo, ni siquiera a la autoridad, ni a la alta dirección, eliminar documentos en archivos secretariales o en archivos de gestión. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Los documentos, sean documentos que no son archivísticos como documentos archivísticos, siempre estarán sobre un soporte, sea físico, sea posiblemente una placa de auto, un brevete, em, eh, documentos en papel, documentos electrónicos y pueden tener texto, pueden ser audio, pueden ser video, pueden ser elementos tecnológicos de georreferenciación. Hay infinidad de soportes y de formatos de documentos. Y aun cuando no sean documentos de soporte papel, son documentos archivísticos, siempre y cuando sean incorporados al expediente cuando un administrador lo ingresa como solicitud a una entidad pública. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos ingresar una solicitud a una municipalidad que tenga, además de la carta, podría tener fotografías, podría tener audios, podría tener videos, a lo mejor una denuncia con un audio, ¿me explico? Entonces, todo eso que corresponde a esa solicitud o a esa presentación a una entidad pública es un documento archivístico, así no sea en soporte papel, así no sea un PDF, ¿ok? Todo eso va a conformar un expediente, ¿ok? Cuando hablamos de documentos en soporte papel y también en electrónico, ¿ok? También en electrónico ahora que estamos trabajando con firma digital o con documentos en formato PDF,
vamos a encontrar tipos documentales. Aquí vamos a hablar de dos cositas importantes que suenan muy similares, pero que no son lo mismo, que son los tipos documentales. Más adelante vamos a hablar de las series documentales. Pero, ¿qué son tipos documentales? Memoricemos esto. Tipos documentales son aquellos elementos que con características, con funciones similares se utilizan en todas las instancias del trámite. Me explico. Nosotros tenemos que conocemos, que acostumbramos usar, fundamentalmente son oficio, carta, informe y memorandos. Eso fundamentalmente las entidades públicas, ¿ok? El cargo puede ser, perdón, Walter. Sí, el cargo puede ser carta, depende. A ver, Walter, antes de seguir con tipo documental, vamos a atenderle a Walter, que creo que siempre estas cosas ayudan a esclarecer, a esclarecernos a todos. Si el administrado te trae una carta a la entidad pública, el administrado tiene que salir con un cargo para demostrar que él entregó el documento a la entidad. Y generalmente el administrado trae carta, trae una carta, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? El administrado trae una carta original, trae una copia y uno le sella, el servidor que está en mesa de partes le sella la copia y él se va con la copia de su carta, ¿ok? Entonces sí puede ser un cargo cuando es carta, del administrado a la entidad. Las entidades responden con oficio al administrado. Si el administrado sea una persona natural, generalmente las entidades responden con oficio. ¿Qué ocurre? La entidad le entrega el oficio informándole X cosa al administrado y efectivamente el recibido del administrado va a venir siendo posiblemente la copia de ese oficio. O podría ser una cédula de notificación, pero puede ser un oficio. Y este sería entonces un oficio de notificación. Y ese oficio va a cerrar el expediente. ¿Ok? Entonces, el cargo puede ser carta, puede ser oficio, puede ser la copia de una resolución que debería estar con una cédula de notificación o un oficio de notificación. Entonces, sí puede ser. Walter, ¿cómo reconoces tú una carta o un oficio que sea cargo? Porque tiene un sello de recibir. ¿Y tiene valor legal? Sí tiene valor legal porque está demostrando la recepción de un documento. ¿Ok? Eso sí, debe estar en original. ¿Ok? El sello debe estar en original, no en fotocopia. ¿Ok? Ok, entonces Walter, tomando un poco la pregunta de Walter, tenemos cartas que sirven ¿para qué? Para comunicar, todos los tipos documentales son para comunicar algo, ¿ok? Y las cartas fundamentalmente son utilizadas por las personas naturales a una entidad pública o a una entidad privada también, ¿no? Una carta, una forma de comunicación o entre personas naturales, ¿ok? Yo le escribo una carta a mi madre y mi madre me escribe a mí a través de cartas, ¿ok? No me envía un oficio. El oficio es enviado generalmente por una entidad pública a una entidad privada, a una organización, a una persona o entre entidades. ¿Ok? Es una forma oficial de comunicarse. El informe, generalmente, bueno, el informe debería ser esa comunicación que hace el subalterno a la autoridad inmediata. ¿Ok? No debe pasar otras autoridades porque no puedes pasar la línea de mando, o sea, la línea de jerarquía dentro de la organización, no debería, ¿ok? Entonces el informe es la respuesta que le da un subalterno a su autoridad inmediata, ¿ok? Al contrario, el memorando. El memorando es la indicación de la autoridad inmediata a un subalterno, ¿ok? Entonces es importante guardar estas formas. Yo recuerdo haber visto alguna vez a un subalterno enviándole un memorando a su jefe. Yo no sé si duró en el cargo, no sé cuánto tiempo habrá durado en el cargo, pero es importante no poner en riesgo el cargo porque hay que respetar las jerarquías, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que cada uno de estos tipos documentales tiene un rostro muy particular. Por ejemplo, los oficios tienen este rostro que podemos ver, es la primera imagen que vemos, tiene la fecha, el número de oficio y el número de oficio tiene una nomenclatura muy particular. Es el número que corresponde a ese año, que además está descrito de manera inmediata. Luego,
la entidad pública a la que corresponde y separado por barras, por slash, podemos identificar las oficinas o la unidad de organización y la sección, de modo que podamos ubicar la procedencia de ese documento, ¿ok? Y que además, de antemano, se los digo porque he visto algunas veces que no corresponde, esa procedencia generalmente tiene una autoridad. Y esa autoridad debería ser quien firma el documento, ¿ok? Esa autoridad representa a esa oficina. He visto que en algunas ocasiones tenemos una nomenclatura donde indica la unidad de organización, pero es la autoridad superior la que firma. Está mal, porque la asunción de la responsabilidad es aquel que conoce el desarrollo y las funciones particulares de la organización. Entonces, atención con eso. ¿Qué ocurre? No solamente están estos 4 tipos documentales, están los comprobantes de pago, que también tienen un rostro muy particular. Recuerden cómo es un comprobante de pago, va a tener siempre dentro de la organización todos los comprobantes de pago que tengan, pueden ser 1000, 2000, 3000, 500, todos van a ser muy similares, lo que va a diferir es el contenido del tipo documental, ¿ok? Y siempre va a realizar la misma función que todos los demás comprobantes, ¿ok? Con su asunto distinto, pero todos van a ser, todos estos comprobantes con todos sus adjuntos o todo su expediente, va a ser tratado de la misma manera al interior de la organización. Es decir, va a llevar generalmente el mismo trámite. En la segunda imagen que ven a la derecha es una resolución secretarial. Todas las resoluciones van a tener ese rostro particular, ¿ok? Y sabemos que las resoluciones secretariales van a salir de Secretaría General. No hay forma de que salga de una dirección una resolución secretarial. Entonces, cada uno de estos tipos documentales tiene una impronta, una característica muy particular que lo va a diferenciar de todos los demás tipos documentales. ¿Cuántos tipos documentales tenemos en las entidades? Todos aquellos que sean necesarios. Lo que es importante es identificar para qué sirve cada cosa y también saber cómo se cierran los expedientes, e insisto con el cierre de los expedientes. Podemos cerrar, como dice Walter, con un cargo de oficio, finalizando el expediente, pero podemos cerrar con una cédula de notificación. ¿Ok? Ok, vamos a seguir. ¿Qué ocurre? Estos tipos documentales, cuando están solitos, es decir, cuando el administrado ingresa una carta, estamos hablando de una unidad documental simple, una unidad simple. El oficio es una unidad documental simple, la carta es una unidad documental simple porque está sola, ¿ok? Pero cuando ya ese documento que ingresa, ¿ok? Comienza a tramitarse, empieza a conformar y empieza a generar otros tipos documentales. Por ejemplo, yo puedo ingresar una carta a una entidad pública, llega a la dirección de la X oficina y esa oficina ve mi necesidad y delega esta función a un servidor que es el especialista en eso que yo solicité. ¿Cómo delega ese trámite que yo requiero? A través de un memorando. Entonces dice, por favor, Pedro Pérez, que eres el especialista en la materia, a través de este memorando yo requiero que atiendas la solicitud de la señora María Vilori. ¿Qué ocurre? Que cuando a ese expediente que se ingresó por mesa de parte, que yo ingresé con una carta, se le adjunta el memo, ya comienza a formar un expediente. ¿Por qué? Porque comienza a generar un trámite, ¿ok? Y comenzamos a hablar de unidad documental compuesta. ¿Cuál es la definición entonces de unidad documental compuesta o de expediente? Unidad documental compuesta por 2 o más tipos documentales. ¿Por qué? Si se dan cuenta, yo ingreso una carta, después no va a haber otra carta, no tiene sentido. Lo inmediato va a ser de la autoridad de esa oficina a donde yo dirigí mi solicitud, lo delega a un servidor, a un especialista, con un memo. ¿Qué hace el especialista luego? Elabora todo un informe y lo que hace es elevar ese informe nuevamente a la autoridad, a su jefe. ¿Con qué? Con un informe, informando sobre mi solicitud. Y si se dan cuenta, así a lo largo del trámite por toda la entidad va a generar un expediente. ¿Ok? Que, repito, ese expediente va a ser finalizado con ese cargo que yo voy a firmar cuando me entreguen la resolución
de aquello que solicité, ¿ok? Luego de transitar por toda la entidad, ¿ok? Este expediente, que es una unidad documental compuesta, se forma con el objeto de estructurar a los documentos que se producen, generan o reciben en un acto administrativo. Eso que yo solicité generó un acto administrativo, que puede ser la mayor cantidad de veces está dada por un trámite único, un texto único, un trámite que está dentro del texto único de procedimientos administrativos de cada una de las entidades públicas, ¿ok? Entonces, puede ser por un acto administrativo, por el TUPA, o un acto de administración al interior de la organización, que no vamos a ver todas las definiciones, o procedimiento interno, como se llama también acto de administración, ¿ok? Entonces, este expediente va a ser un bloque que no debe ser separado jamás. ¿Por qué? Porque para que alguien dentro de la organización entienda por qué a mí me dieron ese derecho, tienen que entender todos los pasos que se realizaron. Es decir, ese expediente va a ser un libro. Ese expediente va a ser una historia con un inicio y un fin. ¿Y el fin cuál es? El otorgamiento de ese derecho o de esa solicitud que yo presenté. Esto lo confirmamos o la necesidad de conformar expedientes lo encontramos en el artículo 161 del tubo de la ley, del texto único, el texto único ordenado de la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, que define cómo vamos a hacer todos los trámites al interior de las entidades, que indica que solo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, ¿ok? Para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver. Es decir, para atender mi requerimiento van a armar un expediente. Y esos tipos documentales, cada uno de esos documentos no los pueden separar. Es decir, señores, no es que después en la oficina mis cartas las van a separar con las cartas de los demás ciudadanos. No, esa carta tiene que ir juntito al memorando del jefe, al informe que envió el subalterno del jefe, es decir, todo juntito haciendo un expediente. Hemos estado cometiendo algunos errores al interior de las organizaciones, las entidades públicas, que es que hemos separado a los memos por un lado y los informes por otro, y lo que hemos hecho es violentar lo que dice este artículo 161. ¿Ok? Solo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver ¿qué? Esa solicitud concreta. ¿Ok? ¿Esto queda claro? Me encantaría que me dijesen que sí. Yo sé que esto va a generar muchísimo problema porque les aseguro que más de uno de los que están acá las entidades han acostumbrado a separar los tipos documentales, pero recuerden, el tubo de la ley dice todas las actuaciones reunidas. ¿Para qué? Para comprender la historia de ese trámite y para poder dar después respuestas si hay algún requerimiento de información al respecto. ¿Ok? Yo recuerdo, hay una entidad que una vez me comentó que no habiendo comprendido bien las normas archivísticas presentadas desde el año 76, 75, 76, todo el acervo documental de esa entidad la habían separado por informes, memos, las habían separado. Y cuando pedían un expediente, tenían a alguien especial que tenía que ir a buscar uno a uno, en vez de tener el expediente y sacarlo, si el expediente tenía 15 tipos documentales, tenía que ir a buscar a 15 lugares distintos ese documento, para reunirlo, servirlo y después volverlo a separar. La locura, ¿ok? Ok, entonces, cuando se trate de solicitud referida a una sola pretensión, es decir, lo que yo presenté por mesa de partes, se tramitará un único expediente, ¿ok? E intervendrá y resolverá una sola autoridad. Una autoridad, pero que para resolver necesita pasar por varios procesos de la organización. Por lo tanto, por varias oficinas. Y esas oficinas van a ir acumulando documentos para poder entonces armar ese paquete para la resolución de la solicitud. ¿Ok? Y resolverá una entidad que recabará de los órganos y demás autoridades los informes, autorizaciones y acuerdos que sean necesarios, que les acabo de decir. A lo largo del trámite va a ir acumulando, ¿ok? Todo ese acervo documental. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que todo esté en un solo expediente. ¿Ok? ¿Qué ocurre?
yo he hecho una solicitud de autorización para funcionamiento, ¿ok? Una licencia de funcionamiento. Pero luego de mí vino otro ciudadano y pidió una licencia de funcionamiento. Y va a ser atendido por el mismo TUPA. Es decir, que lo que yo entregué, en mi caso, el otro ciudadano va a hacer lo mismo, pero con su caso, con sus datos particulares. Entonces, mi expediente va a ser muy similar al de él, porque el TUPA me ha pedido una documentación que a él también le ha pedido. Estos documentos, cuando se solicitan esos servicios que son similares o que son iguales, pero que la única diferencia es la particularidad del administrado y de los datos que brinda el administrado, comienzan a conformar expedientes similares, ¿ok? Y estos expedientes similares deben ser, como dice, vamos a ver la definición, deben ser tratados de una misma manera. ¿Por qué? Porque corresponden más o menos a lo mismo o efectivamente corresponde a una función particular de la organización. Estos expedientes similares deberán ser entonces archivados con el mismo tratamiento, usados con el mismo tratamiento, transferidos al archivo central con el mismo tratamiento, conservados, cuidándolos de la misma manera y eliminados como unidad, para no hacerlo de manera desmembrada, sino que si yo ingresé una solicitud hoy y un administrado lo hizo después en la tarde, y al día siguiente otro, y así sucesivamente, todos esos documentos podrán entonces ser tratados, no mezclados, pero sí con el mismo criterio. Y a esto es lo que corresponde el nombre de serie documental. Ese conjunto de documentos similares van a ser tratados de la misma manera, ¿ok? Conjunto de documentos que poseen características comunes, es decir, los mismos tipos documentales para cumplir la misma función, van a ser tramitados por las mismas personas, ¿ok? Características comunes, el mismo tipo documental, es decir, va a tener el mismo orden, pero con datos distintos, como les digo, o el mismo asunto, pero con, como les digo, datos muy particulares míos de los demás ciudadanos, y que por consiguiente, repito, son tratados de la misma manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos expedientes de comprobantes de pago, un comprobante de pago con su expediente, otro comprobante de pago con su expediente, etcétera, etcétera, y todos ellos van a estar en un mismo lugar para ubicarlos de manera rápida. Entonces, si en la oficina tenemos comprobantes de pago, somos de tesorería y tenemos comprobantes de pago, sabemos que esos comprobantes de pago van a estar allá, ¿ok? Es decir, ubicados físicamente donde van a estar todos de manera ordenada. Y eso es fundamental, el orden. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Uy, se me está acabando el tiempo y apenas voy por la 8. Ok, ¿qué ocurre? Todos los comprobantes de pago entonces van a ser tramitados por una sola oficina y va a generar series documentales. De igual modo, las capacitaciones van a tener todo un expediente, va a estar tramitado por la oficina que competa la función de capacitaciones. Las resoluciones directorales van a ser expedientes pequeños o a lo mejor un poquito más gruesitos que son realizados en las direcciones de las dependencias y van a tener un tratamiento muy particular. Por ejemplo, las resoluciones generalmente son de valor permanente, no se pueden eliminar nunca. Entonces no se pueden mezclar con documentación que sí se puede eliminar. Importante, las resoluciones pueden tener memorandos, pueden tener informes, pero eso no significa que esos memorandos e informes se puedan eliminar. Aquí es importante comprender bien lo que son las series documentales y sus funciones, que también pueden ser, que son atendidos también, bueno, esto requiere un curso aparte de organización de documentos y de valoración documental, ¿okay? Que es un procedimiento. Entonces, cada serie documental, dependiendo de su particularidad, deberá permanecer una serie de meses o años en una oficina, en el archivo secretarial, y de igual modo, luego de su transferencia, una serie de meses o de años en el archivo central, dependiendo de su particularidad. Esto amerita un procedimiento que se llama valoración, como les digo. ¿Okay? En las entidades públicas tenemos además que las secciones, es necesario tener una resolución para poder realizar alguna eliminación de un periodo antiguo, siempre, Rose, siempre. Es necesario
que todo documento que elimines, todo documento de archivo que elimines, sea tramitado a través del Archivo General de la Nación. Pero previamente a ello necesitas una tabla, un cuadro de clasificación, una tabla de retención y elevarlo, o preferiblemente un programa de control de documentos archivísticos. ¿Por qué es importante presentar el archivo de la Nación? Primero, porque está prohibido. Pero luego veamos la parte positiva. ¿Cómo sabemos nosotros que podemos eliminar un documento? Primero, porque lo hemos valorado en un programa de control de documentos archivísticos. Pero si no lo hemos valorado, sino que solamente tenemos un cuadro de clasificación, una tabla de retención, el Archivo General de la Nación nos dice si, conforme a la función de esa documentación que quieres eliminar, efectivamente nosotros te autorizamos, por lo tanto, con nuestra autorización te salvamos de alguna responsabilidad administrativa en caso de que no tuvieses que eliminar, en caso de que esa documentación todavía debe estar conservada. Es decir, te libera la responsabilidad de cometer un error eliminando un documento. Ellos asumen la responsabilidad conjuntamente con la organización para autorizar esa eliminación. Entonces, no es una carga que te hace el Archivo General de la Nación, es un favor que te hace porque comparte la responsabilidad contigo en la eliminación de documentos. Entonces, es fundamental apelar siempre al Archivo General de la Nación, que al final es nuestro ente rector. Él es el que sabe lo que realmente es patrimonio documental de la Nación, relevante y cuál es prescindible. Es decir, qué documentos pasan a ser innecesarios y por lo tanto pueden ser eliminados. ¿Okay? Entonces, siempre es bueno tener una segunda opinión y principalmente si es nuestro ente rector. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Las entidades públicas atienden en virtud de sus funciones los requerimientos de los administrados. Pero estas funciones están directamente vinculadas a lo que llamamos sección, que es esa dependencia organizativa que tramita por sí los documentos. Y esta sección es donde van a estar definidos o conformados estos series documentales. Entonces, una sección va a tener 1, 2, 3, 5, 10 series documentales, ¿ok? Y esa sección es la que corresponde a la organización permanente, la organización constante de esos documentos, ¿ok? Estas secciones, a su vez, forman parte de algo más grande, que es la unidad de organización, que es la dirección general, por decirlo de algún modo, ¿ok? De diferentes instancias, ¿ok? Y estas unidades de organización, que son, por ejemplo, las direcciones generales, a su vez, todas ellas, todo el acervo documentario que generan estas unidades de organización, que han sido además conformadas por las diferentes secciones, son lo que conforman lo que nosotros llamamos fondo, que va a corresponder directamente a lo que llamamos entidad pública. Es decir, cada entidad pública va a tener un fondo abierto. Puede tener fondo cerrado, este tema es mucho más profundo y compete a un curso, ¿ok? Que es el de transferencia, eliminación documental, ¿ok? Pero no vamos a ver por si nos enredamos, pero generalmente, en efecto, cada entidad pública tiene un fondo abierto, un solo fondo abierto, ¿ok? Por ejemplo, veamos las imágenes de la derecha, la Municipalidad Distrital del Tambo tiene un fondo, ¿ok? Que corresponde a aquella documentación recibida o generada en el cumplimiento de sus funciones, ¿ok? Está vinculado a la procedencia, tampoco vamos a hablar de procedencia porque eso es un curso de valoración interesantísimo, porque, o sea, el principio de procedencia, que es uno de los dos principios archivísticos, en la gestión electrónica comenzamos a entender que no hay una sola procedencia, hay un montón de procedencias, pero no es tema de este webinar. Por ejemplo, el Archivo Arzobispal de Lima tiene un fondo, ¿ok? Un fondo documental y el archivo es el responsable de custodiar esa documentación. Cuando hablamos de custodiar, es de conservar, ordenar, ¿ok? Vamos a ver un momentito, antes de que se nos acabe el tiempo, qué pasos debemos ejecutar dentro de nuestro archivo secretarial para garantizar que ese fondo se conserve de manera adecuada, ¿ok? Por ejemplo, las personas naturales también pueden tener un fondo. Tenemos a Antonio Raimondi o el Archivo General de la Nación que conforma un fondo que es de Antonio Raimondi, del investigador, del explorador. ¿Okay?
Entonces también podemos tener fondos documentales de personas. Y tenemos también, bueno, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene un fondo. El Ministerio de Salud tiene infinidad de dependencias distribuidas a lo largo del país, pero tiene un solo fondo documental, ¿ok? Entonces es importantísimo entender que el fondo abarca todo aquello que corresponde a una entidad, ¿ok? Así a grosso modo, no es tan simple, pero así a grosso modo para entender. Entonces, cada una de nuestras entidades públicas tiene un fondo y debe custodiar toda la documentación que corresponde a ese fondo. ¿Cómo está conformado? Con los documentos que recibe para iniciar trámites y los documentos que genera al interior para atender trámites, ¿ok? Entonces, veamos así a grosso modo los estambres. Tenemos una pieza documental simple, que puede ser carta, informe, etc. Generalmente, bueno, puede nacer desde una solicitud de la calle o de oficio al interior de la organización. ¿Okay? Una pieza documental simple que en la medida que se va tramitando va generando una pieza documental compuesta, es decir, un expediente. Estos expedientes, cuando tiene expedientes similares, conforman una serie documental para que el tratamiento sea similar. Y esta serie documental va a estar custodiada y generada en el cumplimiento de las funciones de cada una de las secciones. Y estas secciones van a estar a su vez abrazadas por una dirección general o un ente más grande, que además este ente más grande más otros entes similares de la misma jerarquía van a constituir una entidad. Y esa entidad va a tener entonces un gran fondo documental donde va a resguardar toda esta información. ¿Okay? ¿Cómo la resguarda? Organizada por unidad de organización o sección. Es decir, cada oficina va a ser responsable de su información. Entonces, para esto, para esta organización es fundamental contar con la ciencia archivística. ¿Qué cosa es ciencia de los archivos? ¿Cómo vamos a tratar nosotros los documentos de modo que puedan ser utilizados, consultados, ¿ok? De manera expedita. No es que tengamos que pasar 3 días buscando un documento, para eso está la archivística, para que toda esa estructura organizativa que hagamos, toda estructura de organización y de descripción nos permite encontrar de manera rápida un documento dentro de la infinidad de documentos que seguramente una sección tiene, una unidad de organización tiene, ¿ok? Vamos a saltarnos las definiciones, de todos modos esta grabación queda. Y necesitamos entonces, para aplicar la archivística, lo que llamamos gestión documental, es decir, gestionar los documentos y todas aquellas acciones que requiere para, ¿qué cosa? Veamos lo que está subrayado en rojo. Necesitamos contar con una serie de estrategias que permita que nuestros documentos puedan estar organizados desde que se diseña. Aquí cuando hablamos de diseño estamos hablando también de un entorno electrónico, desde que se diseña el primer tipo documental de la organización hasta su conservación permanente, es decir, hasta que se conserve el resto de la eternidad la documentación, que bueno, en particular en el Perú, aquellos años, aquella documentación que se define 30 años, significa que debemos conservarlo de manera permanente, es decir, no lo podremos eliminar nunca. ¿Por qué? Porque forma parte de ese patrimonio cultural que va a pasar a ser histórico o que ya per se está configurado como histórico, aun cuando haya sido generado hoy. Por ejemplo, una resolución ministerial, una resolución tribunal, un decreto supremo, aun cuando se pueda constituir, crear hoy y aprobar mañana, ya es un documento histórico porque va a conformar historia, ya que la 19414 señala que esa documentación que tiene calidad de valor trascendente para la organización deberá permanecer durante toda la existencia de la nación como elemento histórico. ¿Okay? ¿Qué ocurre? La gestión documental, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué implica? La clasificación, es decir, de ubicar de una vez en qué serie documental van a estar los documentos. Ya sabemos que cuando vamos a tramitar un comprobante de pago, ya va a ser serie documental comprobante de pago, va a tener su tratamiento particular, los años que convenga, y eso ya está clasificado. Es decir, tenemos que definir las clasificaciones de las series documentales
para que ya automáticamente ellos se vayan a esa clasificación. Pero luego de clasificarla, de saber que existe la serie documental, por ejemplo, comprobantes de pago, hay que ordenarlo. ¿Cómo lo ordenamos? Lo ordenamos conforme a los principios archivísticos que están establecidos en la archivística, principio de procedencia y orden original. ¿Qué ocurre? Que en esa ordenación debemos contar con esa estructura como los libros. Nosotros empezamos a leer la página 1, la 2, la 3, la 4, exactamente lo mismo. La ordenación va a ir conforme se van alimentando ese expediente con los documentos que generen ese trámite. ¿Okay? Entonces, ese es el principio de orden original. Es importante, esa es la forma de poder garantizar que cada vez que busquemos algo en el archivo secretarial lo encontremos porque sabemos que el documento X corresponde a ese expediente que me están solicitando. ¿Okay? La instalación, aquí en el Perú hemos hablado de unidades de instalación, es decir, esos dispositivos físicos donde colocamos las cosas. Entonces es importante porque José Cruz Mundet es para mí uno de los vigentes absolutamente en archivística a nivel mundial, habla de la instalación como elemento fundamental. Podemos tener todo ordenadito, pero si no sabemos dónde hemos puesto cada documento, no nos sirve de nada tenerlo ordenado. La instalación de cada uno de los expedientes que hemos ordenado. Pero además lo instalamos, pero ¿cómo sé yo qué documento coloqué allí? A partir de la descripción. Entonces debemos tener la ordenación de acuerdo a esa clasificación. Esa ordenación la voy a colocar en un lugar, pero ese lugar lo tengo que describir, tengo que saber precisamente en qué caja, en qué folder, de quién es ese documento para poder encontrarlo de manera rápida. ¿Ok? Entonces, esos 4 elementos son fundamentales en la gestión de archivos secretariales. Luego, la transferencia, la valoración, la selección y la eliminación lo haríamos ya, perdón, la valoración, la selección y la eliminación lo haríamos ya en el archivo central. Nosotros no nos preocupamos en el archivo secretarial de eso. Y la transferencia sí la tendremos que hacer en el archivo secretarial, pero luego no solamente de que hayamos ordenado, instalado y descrito todos los expedientes, sino que ya no nos sean útiles esos documentos. Cuando nosotros ya hemos finalizado un trámite en el archivo secretarial o en el archivo de gestión, esta documentación debe permanecer un tiempo allí como para consulta, pero cuando ya veamos que no es necesaria la consulta, habrá que transferir. Y ya de allí en adelante nosotros ya no lo administramos, lo administrará otra persona, otras personas que tendrán el rol de administración y conservación de los documentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros como responsables del archivo secretarial tendremos que identificar la serie documental a donde va mi documento, el documento que estamos conformando, ordenarlo de manera como se va alimentando ese expediente de arriba hacia abajo como un libro, ubicarlo, es decir, instalarlo en un lugar específico y describirlo para saber qué cosas tiene, qué cosas tengo yo en mi archivo secretarial. Esos son los elementos fundamentales de un archivo secretarial. ¿Ok? Separar entonces, clasificar los documentos en expedientes por serie documental. ¿Ok? Entonces necesitamos que a partir de la archivística que otorga derechos, ¿ok? Apliquemos algunas tecnologías. Estas tecnologías en gestión de archivos secretariales podemos verlo en cursos de gestión de archivos, en archivo de gestión, cómo tramitar eficientemente estos archivos que no van solamente en la organización, sino también en el servicio. Cuando nosotros estamos en trámite, no solamente el documento se va acumulando, ¿no? De acuerdo al trámite o a los pasos por los procesos, sino que también tenemos que servirlos como servicio. Es decir, alguien me lo va a solicitar aun cuando todavía esté en trámite y tengo que saber qué estoy prestando o qué estoy dando como servicio, cuáles son documentos originales, cuáles son copias, a quién se lo estoy prestando, cuándo me lo debe devolver, cómo me lo debe devolver. Todo eso conforma esa gestión documental al interior del archivo secretarial. ¿Ok? Para ello es necesario entonces algo de tecnología,
comprender el contexto, las necesidades de servicio, los tiempos de atención, los tiempos que además indica el TUPA para dar satisfacción al administrado, y a partir de estos elementos, entonces nosotros, si somos parte de la organización, saber cuál es la capacitación que necesita este talento humano que tengo en la oficina. Es decir, no solamente basta tener una oficina y documentos, sino que mi personal, el personal que está en esa oficina, tenga todas las herramientas necesarias para poder cumplir este ciclo archivístico, de modo de garantizar que esa documentación siempre sea recuperable. Es decir, que podamos encontrarla de manera rápida. Ese es el sentido del archivística, ¿ok? La norma de administración de archivos también menciona lo que es la gestión documental, y que eso es todo ese conjunto de operaciones que permiten la creación de documentos, la recepción de documentos, el registro, es decir, la descripción, la ubicación de los documentos, el uso a través del servicio, es decir, alcanzo la información requerida, la conservación o el mantenimiento de los documentos. Todo esto que hemos hablado, yo no quiero quedarme solamente en el documento en soporte papel, en un entorno electrónico. Todo esto se aplica de manera precisa, o sea, de igual que como se hace en un entorno tradicional, pero con otras herramientas, ¿ok? Nada de esto es solamente para el papel y nada de esto es solamente para lo electrónico. Documento en soporte papel, documento en un entorno electrónico, requiere el mismo tratamiento, pero con un contexto distinto, ¿ok? Mantenimiento de los documentos, que puede ser preservación digital, puede ser conservación, ¿ok? Valoración, hay algo fundamental acá y yo creo que, bueno, nosotros brindamos un curso de valoración documental que no es solamente para el papel. Recordemos, bueno, creo que Rosy ha estado en algunos cursos míos, ya sabrá y estará hasta acá de escucharme que la valoración es el punto de partida de los sistemas de gestión documental. Ningún sistema de trámite documentario va a servir a mediano y largo plazo si no hay una previa valoración que garantice la permanencia de los expedientes, la conformación adecuada de los expedientes y la correspondiente elaboración del expediente de eliminación para no saturar nuestros servidores. ¿Ok? Entonces es importante la valoración documental independientemente del soporte en el cual se encuentran los documentos. La eliminación también es parte del proceso de gestión documental que compete no al archivo secretarial, pero miren cómo lo incorpora la directiva, la norma de administración de archivos, la más nueva del Archivo General de la Nación. Transferencia y conservación de documentos archivísticos, algo importante que siempre debemos considerar a lo largo de su ciclo vital, es decir, a lo largo del tiempo que hayamos establecido a partir de la valoración documental, que necesitamos que nuestras series documentales se conserven en nuestra organización. ¿Ok? Esto es importantísimo. Y además, ¿cuál es el objetivo final de la gestión documental? Mantener los documentos de archivo que sean auténticos, fiables y disponibles. Cuando hablamos de disponibles es eso, el acceso inmediato, expedito de la información. Por eso es tan importante la función de los archivos secretariales. Como lo mencionábamos acá, que tengamos la clasificación, ordenación, instalación y descripción de los documentos para poder entonces hacer disponibles estos elementos o este testimonio del trabajo realizado al interior de las organizaciones. Vamos a ver aquí qué es lo que hacemos, ¿ok? En nuestro archivo de gestión, en nuestro archivo secretarial. Organización, que está conformado por estas 4 actividades que están muy bien descritas dentro de la norma de organización del Archivo General de la Nación, que es la identificación, es decir, saber qué serie documental estamos viendo, ¿ok? Clasificarla, es decir, dependiendo de la función, le asignamos una clasificación a todos nuestros documentos, lo ordenamos, como ya lo vimos anteriormente, por principio de orden original, ¿ok? Y lo signamos, es decir, lo describimos, lo ubicamos dentro lo instalamos y describimos su instalación, de modo que podamos alcanzarlo de manera expedita, ¿ok? Y para ello
necesitamos describir los documentos para saber qué tiene cada expediente y conservarlo, es decir, tener el cuidado preciso para la conservación, de modo que podamos servirlo, es decir, entregarlo en el momento que nos lo soliciten. Todas estas actividades son procesos archivísticos que tienen normas, que además corresponde, nosotros dictamos curso de cada uno de estos procesos archivísticos porque tienen su particularidad y dependiendo de las necesidades de la organización tendrá entonces esos campos o metadatos específicos para una ubicación rápida de la documentación a la hora de que lo soliciten. Y del mismo modo tenemos, y ya vamos a verlo, tenemos procesos que son estos que están descritos, pero también tenemos procedimientos archivísticos que son valoración y transferencia. De igual modo, eliminación, ¿ok? La valoración, recordemos, es aquel peso o aquellas características que identificamos en cada serie documental para ver cuánto tiempo van a permanecer en los archivos. Entonces, es fundamental la valoración y hago hincapié a aquellos que ya hayan visto cursos conmigo. Sin valoración no hay gestión documental. Sin valoración no hay sistemas de gestión documental en un entorno electrónico. Hay lugar donde lanzamos los documentos, pero sin valoración no hay gestión documental. Imposible la gestión documental. Y la transferencia, que es cuando ya finalmente termina todo en el archivo secretarial, entonces nos llevamos esta documentación al archivo central. Y ahí entonces el archivo central se encargará de conservar y de servir esos documentos de manera correcta. ¿Quién garantiza la manera correcta? El archivo de gestión, el archivo secretarial. De ahí la importancia del archivo secretarial. Al inicio les decía, el archivo central va a estar ordenado en la medida que el archivo secretarial logre consolidar expedientes ordenados, ¿ok? Y hacer una transferencia documental que es álgido, es delicada la transferencia documental para garantizar que aquella documentación que el archivo de gestión o secretarial entrega sea exactamente la información que el archivo central reciba. Ese intermedio que requiere una validación es muy importante que sea precisa, sea correcta y por ello es que hay un procedimiento, es un procedimiento que las entidades se manejan de manera distinta, porque he visto varias entidades que lo manejan de manera distinta, pero que es necesario ser exhaustivo, ¿ok? Y bueno, creo que ya casi me excedí, así que quedamos con poquitos minutos para, si queremos conversar, si alguien quiere opinar, consultar, tenemos unos minutitos, no sin antes decirles que en EduGestión estamos prestos a atender cualquier requerimiento de capacitación, sea al interior, sea in-house, físico o virtual. Es importante entender que hay cursos que son necesarios que sean prácticos para poder empezar a trabajar directamente en el curso con el acervo documental. Organización es fundamental que sea presencial, transferencia documental y eliminación es fundamental. La presencia física del personal que quiera capacitarse junto con el acervo documental, ejemplo, o que se quiera transferir, por ejemplo. ¿Ok? Así que aquí estamos prestos para escucharles, mientras hago hincapié en que recordemos que esto que hemos conversado hoy no es solamente un soporte papel. La organización también corresponde cuando estamos hablando de un entorno electrónico, que debería realizarlo el sistema de gestión documental o en su defecto el sistema de trámite documentario. Aquí lo importante, cuando estamos hablando de un entorno electrónico, es que si las series documentales no están incorporadas al sistema de gestión documental, no vamos a poder realizar, miren esto acá, no vamos a poder realizar la clasificación. Y si no podemos clasificar, tampoco vamos a poder saber cuánto tiempo va a estar ese documento en trámite. Y por lo tanto, tampoco vamos a saber en qué momento se va a transferir al archivo central. Y tampoco vamos a poder saber
cuánto tiempo tiene que estar en el archivo central. Y en consecuencia, no vamos a saber tampoco cuándo presentar el expediente de eliminación. Y finalmente, como no podemos presentar los expedientes de eliminación, ese servidor va a reventar o la entidad va a tener que gastar muchísimo dinero en incrementar memoria, incrementar contratación en nube. Eso a su vez va a dificultar o hacer latencia en la atención de los servicios, ¿ok? Y algún día es posible que llegue una autoridad y diga, ay, me estorba mucho documento, borremos eso, y entonces vamos a caer en penalidad, vamos a caer en delito porque vamos a eliminar patrimonio documental de la nación. Entonces, atención con eso. Clasificación en papel, pero la clasificación es indispensable que esté al interior del sistema de gestión documental. Si no, no estamos haciendo gestión documental, estamos acumulando cosas en un servidor, pero no estamos haciendo gestión documental. El archivo central de una institución tiene la misma función que el archivo central de la nación. El archivo central es el archivo donde custodiamos el acervo documental del fondo de tu organización. El Archivo General de la Nación es el ente rector que aquella documentación que forme parte del patrimonio documental de valor permanente que la entidad pública reconozca como patrimonio documental, que no tiene la capacidad de darle el tratamiento adecuado, transfiere al Archivo General de la Nación. ¿Okay? Hay muchísima documentación en el Archivo General de la Nación que ha sido transferido por entidades públicas porque son documentos históricos, pero las entidades no tienen la capacidad de garantizar la calidad en la conservación de los documentos y por eso lo transfieren al Archivo General de la Nación. El detalle está en que cuando transfieres al Archivo General de la Nación, a la hora de que tú requieras una información de ese acervo, vas a tener que pagar. Entonces, las entidades públicas tienen que considerarlo muy bien. ¿Qué les sale más económico? Sí, pagar por servicio o pagar por conservación. ¿Ok? Eso es importante evaluarlo. Y esa evaluación también parte de un proceso de valoración, ¿ok? De la documentación que tenemos en el fondo documental. Entonces, es importante, ¿ok? Pero, como les digo, no es la misma función. Es similar porque el Archivo General de la Nación centraliza todos los sistemas institucionales de archivos, pero es el ente rector, ¿ok? Regula el Sistema Nacional de Archivos y al interior están sus hijitos que son todas las entidades públicas, ¿ok? Esto también lo que sí es que el Archivo General de la Nación, los archivos regionales fungen de Archivo General de la Nación en cada una de las regiones, eso sí, eso es importante identificar, ¿ok? Documentación de las regiones reportan al archivo regional, ¿ok? Porque es un proceso descentralizado. De todos modos, también el Archivo de la Nación es norma o ayuda o colabora con los archivos regionales, ¿ok? ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Quiero dejar entonces eso sembrado sin clasificación, es decir, sin una valoración previa, no existe gestión documental, ¿ok? Tendremos carpetitas bonitas, pero gestión documental en sí no, porque la gestión documental implica, vamos a ver acá otra vez, la definición, quiero verlo acá, ¿a dónde está? ¿Dónde está? Bueno, entonces dice, a lo largo del ciclo de vida de los documentos, ¿ok? Desde su diseño hasta su conservación permanente. Y aquí dice, ok, a lo largo de su ciclo vital, ¿ok? Entonces, la única forma de saber cuán largo es su ciclo vital es a partir de la valoración. Sin valoración no podemos saber esto. ¿Ok? Bueno, estimados, ¿nadie más tiene alguna inquietud, angustia? ¿Ok? Bueno, si nadie más tiene alguna inquietud, nuevamente nos ponemos a la orden para cualquier requerimiento. Creo que ya les han pasado el link de asistencia.
Por favor, confírmenme a través del chat. De nada, Juan Carlos. Tú sabes que esto es parte de la pasión. Eh, el- 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 la conservación de los documentos es conservación de la memoria histórica. Nosotros podemos estar ahorita haciendo gestión, resolviendo asuntos inmediatos, pero ese asunto inmediato va a ser parte de nuestra historia. Todo el archivo secretarial en este momento, en un futuro va a ser un archivo histórico. Por eso es tan importante que desde ahora nuestros expedientes estén bien conformados, para que no haya extravíos y para que no suceda en un futuro lo que sucede permanentemente. Extravío de documentos históricos que son parte de nuestra memoria. Entonces, garanticemos a través de la descripción eh, que todos nuestros expedientes estén completos, que nadie posteriormente pueda sacar un documento y destruya lo que es nuestro patrimonio cultural. ¿Ok? Vamos a pedir que me compartan el enlace. Espérenme un momentito, por favor. Estoy escribiendo. A ver, a ver, a ver. Vamos a esperar que lo compartan para cerrar. No, no voy a cerrar hasta que no nos compartan el enlace. Todos somos del Perú. A ver si hay alguno que sea de otro país, por favor. A ver si tenemos aquí un colega de otra nación. Perú, Jesús, perfecto. ¿Alguno de ustedes me puede decir si es de una entidad privada o todos somos de entidades públicas? A ver, pública, pública, claro, pública, claro. Y todos preocupados además por la gestión actual. Perú, pública, perfecto, perfecto, perfecto. A ver, ¿qué ha pasado con el enlace? A ver. Ajá, interesante, Leoncio, te comento. Eh, Todavía yo creo que el Archivo de la Nación tiene que trabajar un tema acá, Rómulo, Rómulo Leoncio. Privada, Grace. Uy, ¿de dónde, Grace? A ver, coméntanos. ¿Qué ocurre? Tenemos la norma de valoración de documentos que contemplaba todavía la ficha técnica de series documentales, identifica. Ah, perfecto, Grace. Identifica archivo de gestión y archivo central. Pero la nueva norma de administración ha incorporado los otros niveles de archivo, ¿ok? Periférico y desconcentrado. Por lo tanto, con la nueva norma de administración de archivos, está aceptado solamente que cuando quieres hacer la valoración documental con el programa de control de documentos archivísticos, lo que me ha dicho el Archivo General de la Nación es que hay que escribirles para ver cómo vamos a resolver ese tema. Es decir, el Archivo General de la Nación tiene un compromiso que es poder homologar las normas, porque esta última norma de administración choca, colinda con las normas anteriores. ¿Ok? Entonces, ¿tiene archivo periférico? ¿Está permitido? Sí. Lo que sí se recomienda es que esté incluido dentro del sistema institucional de archivo para que esté creado, si no, no está creado. ¿Ok? Y recuerda que debe tener un responsable y que además los pasos de documentos también tienen que estar identificados como transferencias. ¿Ok? Es decir, tiene que haber una descripción de traslado de documentos para garantizar la integridad de los expedientes. ¿Ok? Eso es un cursito más complejo
porque tienes que identificar las funciones de cada uno de ellos, que está un poco descrito, está bastante descrito en la norma de administración, en cuanto queda con algunas falencias, falta precisar, porque además las funciones no deberían ser similares, pero están poniendo las mismas características, cosa que no correspondería. Pero creo que lo hicieron un poquito de manera muy apresurada. De todos modos, una recomendación, ante la duda, Rómulo, escribir a la GN y pedir consejo. Y cuando hagas la pregunta o la consulta, sé muy preciso, porque si no, nos vamos por las nubes y al final lo que necesitas no queda muy claro, ¿ok? Entonces es importante. Y si puedes tener contacto con personas, también. Grace, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Perfecto, perfecto. Está bien. Qué bueno que estás acá. Sonia, ¿cada cuánto tiempo se debe conservar los documentos? Mira, los documentos tienen que conservarse siempre. Pero, ¿qué ocurre? Yo creo que en febrero vamos a lanzar un curso sobre el tema de valoración, porque en enero quiero hacer un curso sobre firma digital y documentos con valor legal. Pero es importante un curso para la valoración, porque la conservación va a depender de la valoración. Es decir, en la valoración vas a definir cuáles son tus series documentales y por norma o por necesidad, cuánto tiempo debe permanecer. ¿Ok? Ese tiempo lo define la valoración. Es decir, necesitas un criterio muy específico para que en cada serie definamos los plazos de retención, Sonia. Entonces, estate atenta para ver el curso que vamos a lanzar en febrero sobre valoración, porque no debemos conservar todo siempre, pero tampoco no debemos eliminar todo alguna vez. Hay documentación que va a tener que ser permanente porque va a formar parte de nuestro acervo, nuestro patrimonio documental histórico, pero hay otros que no, dependiendo de su función. ¿Ok? Entonces, conservar, si no tienes la valoración, tienes que conservar. ¿Ok? Si no quieres conservar, consultemos a los archivos generales de la Nación, pero antes es necesario una previa valoración de parte de la organización. Mi recomendación es hacer el programa de control de documentos archivísticos, porque sin eso tampoco vas a poder hacer gestión documental electrónica. Hay muchísimas, bueno, la totalidad de las entidades están teniendo sistemas de trámite, pero no tienen valoración. Por lo tanto, no garantizo que a mediano y largo plazo esa documentación permanezca. Pero bueno, así es la vida. Bueno, jóvenes, creo que también lo puede eliminar, lo permite. Sí, exactamente. Pero Walter, para ello necesitas un cuadro de clasificación con tablas de retención. Y con eso, con esa valoración, se eleva al archivo de generación un expediente de eliminación. Es decir, tú tienes ya el acervo documental que quieres eliminar porque tienes un cuadro de clasificación que ya ha identificado las series documentales con tu tabla de retención, ya tú sabes cuánto tiempo has previsto que vas a conservar esa documentación en archivo central. Al vencimiento de esos plazos de archivo de gestión y archivo central, se presenta o se eleva en la recomendación o la solicitud al comité evaluador, el comité evaluador lo aprueba y con esa aprobación se va al archivo de generación para solicitar al archivo de generación. No es que el comité evaluador dice vamos a eliminar, no, aprueba la eliminación, no la eliminación, aprueba que se eleve el expediente al archivo general de la nación, ¿ah? No, el comité evaluador no decide, decide el archivo general de la nación, ¿ok? Esto es importantísimo, Walter, no te saltes jamás el archivo general de la nación, ¿ok? Por una razón muy concreta, uy, ya voy a terminar, por una razón muy concreta. Imagínate que tú decides y el comité evaluador de documentos decide que sí, vamos a eliminar. Pero resulta que esa documentación que ustedes después deciden eliminar sin preguntarle al Archivo General de la Nación, ustedes la eliminan y resulta que no tenían que eliminarla, porque hay una norma que establecía, etcétera, etcétera. Y después llega un administrado y te pide por acceso a la información pública ese documento que eliminaste, que no debías eliminar, pero que tú no lo sabías. ¿Ok? Y después tú le dices al administrador, ay, es que lo eliminamos. Y el administrador te puede decir, ¿con permiso de quién?
me estás negando la documentación. Te puede decir eso, me lo estás negando. Por lo tanto, voy a ir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Ministerio de Justicia a reclamar el documento que te pido. ¿Tú sabes cómo te evitas ese problema, Walter? Diciéndole al administrado, sí, lo eliminamos con esta resolución jefatural que autoriza el Archivo General de la Nación. Es decir, lo eliminé porque el Archivo General de la Nación me autorizó. Y aquí está el expediente que me autorizó el Archivo General de la Nación. Aquí está descrito el documento. Mire, en la página 36, renglón 18, aquí está el documento que usted me pedía y que el Archivo General de la Nación me autorizó a eliminar. Así, Walter, nadie te puede demandar. ¿Por qué? Porque estás respaldado por el ente rector. Si no tienes ese respaldo, que es una resolución jefatural del AGN, te pueden llevar al Ministerio de Justicia, al Tribunal de Transparencia. Por eso es tan importante contar con esa autorización del Archivo General de la Nación. ¿Ven que por algo son las cosas? ¿Ok? Importantísimo. Bueno, estimados, creo que... Ay, hubo un sismo. Bueno, estimados, creo que no tenemos el enlace, pero bueno, por un acto de buena fe, confiamos en todos los que digan que estuvieron. De todos modos, muchísimos de ustedes están en el chat de EduGestión. Escriban sus nombres para que queden registrados, ¿les parece? ¿O ya se los enviaron? Háganme saber, por favor, porque yo no estoy en ese chat. Perfecto, en el chat. Escriban en el chat y ahí quedan todos registrados. Bueno, estimados, los dejo en paz. Miren, ya me he pasado un minuto. Y ya enviaron el enlace. Maravilloso, Sonia. Muchísimas gracias por informar. Perfecto, Grace. Grace, ya pasaron por el enlace, ya pasaron por el chat el enlace. Así que por favor regístrense para a ver si hacemos algo con ustedes a final del año. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia, estimados, y nos estaremos viendo próximamente, si Dios quiere. No sé si de repente hacemos algo antes de finalizar el año, si no, ya será en enero. ¿Ok? Y si no los vemos este mes, entonces, feliz Navidad y que el Señor, el Niño Jesús, los bendiga y los acompañe y que les permita tener el año que viene mayores certezas en la esperanza que nos viene a traer el Niño Jesús. Feliz noche, estimados. Hasta luego.